Espacio Historia. Hablamos del desastre de Anual, pero de un episodio en concreto, de la matanza de Montearruiz por los rifeños de El Crim. Yo en su momento escribí un hilo al respecto. Esto ocurrió el 9 de agosto de 1921, ¿verdad, Manuel? Sí, lo de Montearruiz, que ya es el culmen, lo que es la masacre definitiva con la que se suele poner punto y final al desastre de Anual, sucede un 9 de agosto. Pero todo esto viene precedido de una serie de catastróficas desdichas y sobre todo un desmán del ejército español que termina quizás en uno de los mayores fracasos militares y desastres humanos de toda nuestra historia. Ya no solamente por la repercusión, sino por tantísimas miles de vidas que se perdieron. Y yo creo que quizás el episodio de Montearruiz, el que posteriormente profundizaremos un poco más, es ya el culmen a este episodio tan macabro. Exacto. Pero tú tuviste un familiar en aquel desastre, bueno, no se puede llamar de otra forma, ¿verdad? Que murió. Un tío abuelo tuyo. Ay, que se nos ha caído. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, que tenías el micro cerrado. Ahora. Sí. Vale, perdón. No, tío bisabuelo. Siempre había escuchado la historia bisabuelo. del tío Francisco, un tío de mi abuela, que ya comentaba siempre, un tío que se fue a África. Tú lo escuchabas de pequeño, pero tampoco sabías situar, ¿no? Escuchabas de un tío que se fue a África y que nunca volvió, jamás volvió, nunca tuvieron noticias de él. Mi padre me lo contaba también, pero nunca acertaban ellos a definir bien qué era lo que sucedió con el tío Francisco. Hasta que hace unos años llego a casa de mi abuela y, mira, pues, casualidades de la vida, empiezo a investigar un poco. Y, vamos, hará a lo mejor 6 años, 7, y me encuentro con un retrato del tío Francisco. Digo, coño, ostras, este era el tío Francisco. Digo, pues iba vestido como los soldados de aquella época del desastre de Anual. Y le pregunto a mi abuela si ella sabe exactamente con qué edad murió, y me dice que con 20. Y voy atando ya cabos. Ya voy recopilando información, voy atando cabos y digo, vale, 20 años. Veo el uniforme, voy corroborando y digo, vamos a ver, digo, mucha casualidad o el único desastre en el que tropas españolas o son barridas de un desastre o Anual, no había otra. Y justamente cuando acudo a los archivos parroquiales para el tema de fecha de bautismo, porque mi abuela ni siquiera se acordaba, él no está, ya te digo, los padres no tuvieron realmente una notificación de fallecimiento en combate como tal, sino de desaparición. Empiezas a intrigar también y a buscar en los archivos del ejército por las intrahistorias del desastre de Anual, y poco a poco vas descubriendo que, bueno, pues el tío Francisco murió también en Anual, con la intrahistoria que cuento en el hilo y el artículo que escribí para mi web, ¿no? La verdad que es una tragedia, como la de todos los muchachos que dejaron allí la vida, la mayoría de 20, 21 años, que era la edad con la que se hacía la mili en esa época, y que, bueno, agravada pues por la situación de cada uno, ¿no? En este caso, este muchacho, lo que le pasaba es que, aparte de, bueno, luego si quieres comentamos algo más, pero era una persona que no había salido en su vida de... Coméntalo ahora. Luego... Bueno, era un muchacho joven que no había salido en su vida de su pueblo, Azuaga, que es mi pueblo, un pueblo que está al sur de Extremadura, haciendo frontera con Córdoba, también próximo a Sevilla. Bueno, pues de aquí no había salido. Por entonces Azuaga era una localidad en la que la industria minera era bastante fuerte, tenía bastante peso, teníamos alrededor de, creo que cerca de 20.000 habitantes, entonces era un pueblo bastante grande y un pueblo en el que las actividades agrarias, la caza estaban a la orden del día. Este muchacho nunca había salido de ese ambiente, nunca había viajado en su vida, y a esto se le añaden los agravantes de que con 16 años él pierde a su madre. Él era el mayor de todos los hermanos, de 6 hermanos, pierde a su madre y el padre vuelve a casar. Con tan mala fortuna que con su madrastra nueva no termina él de conciliar bien esa nueva relación materno-filial impostada.
¿Qué es lo que sucede? Él se ponía en contra de la nueva madre, o de su madrastra, por cuestiones que él no quería meter a otra mujer en casa, que no quería que nadie sustituyese a su madre. Veía también que quizás no era una familia pudiente, pero era una familia de pequeños propietarios. Y veía también que esta mujer, que era de menor condición social, aprovechaba las pocas cosas que podían tener en esta familia para repartirlas entre los suyos, y él siempre se posiciona en contra de ellas. ¿Qué sucede? Que cuando le toca cumplir la edad del servicio militar, a los 21 años, pues, a ver, ellos seguramente habrían tenido el dinero para pagar la cuota de sangre, no para que se librase. Esa es otra cosa que tenemos que explicar, porque la pobre gente que murió en Anual, desde luego no eran los más ricos, porque en aquel momento tú te podías librar de ir a una guerra, o sí, tu familia pagaba lo que tú llamas cuota de sangre, ¿verdad? Exacto, que no te libraba del servicio militar, pero te podría haber dado la posibilidad a lo mejor de realizar ese servicio militar en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y evitarte ser destinado a hacer la mili en Melilla. Ese año, yo creo que hacia 1921, se suprime la cuota de sangre, pero aun suprimiéndose la cuota de sangre, seguían existiendo pues ciertos resquicios a los que tú te podías amparar para, hombre, mejorar tu situación en el tema de tu destino. Y a él, precisamente, que tenía la posibilidad de haber pagado aquella cuota de sangre, no recuerdo si eran, a lo mejor, no sé si tú lo tienes, no sé si eran 5.000 pesetas, no me acuerdo ahora mismo, 5.000 o 15.000 pesetas, no recuerdo ahora mismo. Creo que lo decías en tu hilo, lo tengo por aquí delante. No, creo que no lo decía. No. Yo creo que el tema económico, ya te digo que yo con los números siempre me manejo muy mal, pero bueno, era una cantidad significativa para cualquier familia humilde, y ellos podrían haberla pagado como pequeños propietarios que eran, pero se negaron, y este muchacho pues le tocó partir finalmente hacia Melilla con tan solo 21 años. 1.500 pesetas. 1.500 pesetas, ¿no? No he andado yo muy lejos, he dicho 5.000 o 1.500, no estaba seguro, pero 1.500. Pero era un dinero, en la época era un dinero, además. Pues nada, hay que ponerse en la piel. Yo me ponía siempre pensando en este chico, porque además yo conozco la casa en la que él se crió, que todavía sigue en propiedad de mi familia, ¿no? Y le he visto la casa tal y como él pudo despedirse de ella. Yo imaginaba aquella casa con aquel muchacho despidiéndose de su casa. Yo eso lo reflejo en el hilo, con la pequeña vivencia que tenía el padre de mi abuela. Su hermano menor, que se desveló por la noche, fue el único que despidió a este muchacho de casa el día que se fue, porque su padre, como decía mi abuela, nada más que veía por los ojos de la nueva madrastra. Y bueno, tú sabes que dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. De la misma exacto. Y nada, el chaval, el pobre, pues se termina yendo de aquí del pueblo un poco a solas. Su hermano pequeño recordaba que estaba tocando las paredes. Eso es una cosa que siempre me marcó a mí mucho. Que su hermano pequeño tendría a lo mejor 5 años por entonces, mi bisabuelo Sebastián. Sí. Lo recordaba tocando las paredes, tocando los olivos del patio, despidiéndose como sabiendo que ya no iba a volver, o que se iba a un lugar que jamás podría haber imaginado nunca, porque te digo, no había salido nunca del pueblo. Y nada, pues le tocó el camino que le tocó seguramente a la mayoría de españoles, que en aquella España rural, que éramos preeminentemente rurales, les tocaría emprender camino hacia Málaga, el embarque, y luego directamente hacia Melilla, instrucción y a la espera del destino que les tocase. Siempre iban a ciegas, ellos no sabían en ningún momento hacia dónde iban, ni qué les deparaba, ni en el charco en el que se estaban metiendo. Exacto. Y luego a tu pobre tío bisabuelo le tocó morir pues de una forma terrible, según cuentas. Sí, en Tixingar, en el campamento de Tixingar. Apenas había datos de aquello, porque tampoco detalla mucho el expediente Picasso, pero sí que se sabe que cuando están decretando la retirada para ya reagrupar a todos los efectivos posibles en Melilla, se sabe que la posición de Tixingar, que en algunos documentos se recoge como Taxingar también, es asaltada por sorpresa y allí mueren casi la mayoría. De hecho, creo que de esa posición llegan a escapar apenas una docena, un puñado de hombres. Y como los mandos no habían previsto muy bien lo que estaban haciendo, ¿no? Había mucha distancia entre el frente, digamos, y la retaguardia,
no estaban bien comunicados, se quedaron sin agua, se les ocurrió, esto, corrígeme si digo una barbaridad, luchar como en Cuba, con bloqueos, con parapetados en sitios, de forma que cuando salían de esos bloqueados eran disparados por los rifeños, por los marroquíes, si los queremos llamar ahora marroquíes. Y... Sí, bueno, a ver, hay toda la razón. Lo que pasa es que los marroquíes te dirán que ellos no son rifeños, que están en contra. Exacto, eso Mira, es hecho, o sea, que yo he tenido la suerte de tener de hacer amistad con muchos marroquíes y siempre me han comentado lo mismo. Dice, vosotros veis a los vascos de España, ¿no? Sí, bueno, los vascos a los más independentistas. Dice, pues, o sobre todo en la época de ETA. Dice, pues vosotros tenéis que traspasar esa imagen al rifeño con respecto a Marruecos. Eso es siempre lo que ellos me han comentado. Y es que es muy curioso, los rifeños no es que estuvieran contra nosotros, los rifeños estaban contra el sultán de Marruecos, sí. que es la diferencia. Y eso muy pocas veces se sabe. De hecho, las tropas españolas se nutrían con regulares marroquíes Sí. para hacer frente a los rifeños. Y bueno, todo esto para retrotraer todo esto, yo creo que es necesario también volver al tratado de Fez y posteriormente al de Algeciras, ¿no? También a estos dos tratados que son los que terminan concediéndonos la zona norte de Marruecos a España, que en la época se decía que bueno, los franceses se quedaron con la migaja, con lo bueno, y a nosotros nos dieron la espina del Rif y el hueso de la Yebala, lo peor de lo peor. Exacto, exacto. Pero bueno, que supuestamente estábamos allí para ayudar al sultán de Marruecos, ¿no? No era una colonia, entiendo. Bueno, a ver, es que eran distintas zonas. A ver, las colonias en aquella época había tres tipos de colonias. Estaban los llamados protectorados, que era esto que nosotros teníamos en esta zona. Un protectorado no significa ejercer el control directo sobre la colonia o sobre el territorio, sino apoyarte en algo muy español, ¿no? Apoyarte en las autoridades indígenas que ya estaban asentadas, el tema de la policía indígena ya asentada también, apoyarte en todo eso para la gestión del territorio. El tratado lo que decía es que nosotros estábamos allí para fomentar digamos, el desarrollo económico, político y civilizatorio del país. Lo que pasa es que allí había muy poco que hacer porque aparte de que la región era, la verdad, económicamente poco interesante, si queremos hablar un poquito del tema de los fosfatos, alguna mina de cobre, pero que apenas tenía una explotación sentida, que ni siquiera la agricultura era rentable allí. Era una cuestión más de prestigio en un mundo en el que el imperialismo estaba a la orden del día. Tenemos que ponernos en la situación de que bueno, estamos en 1900, hablando en esta década, apenas faltaban unos años para que estallase la Primera Guerra Mundial, a consecuencia de este prestigio o este sentimiento del imperialismo, y España se había quedado atrás desde la pérdida desde la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y cuando se nos ofrece la oportunidad de volver a tomar, aunque sea una pequeña porción del pastel, aunque estuviera ya mohosa, nos dan la oportunidad de volver a contar algo en la esfera internacional y nos tiramos de cabeza a aquella zona. Claro, con tan mala suerte que nos encontramos con un conflicto directamente abierto entre los rifeños y los marroquíes. Exacto. Exacto. Y la presencia de España, bueno, pero las guerras de Marruecos comenzaron mucho antes, ¿no? En el siglo XIX. Sí, habíamos tenido ya incursiones en Tetuán, aquella famosa jornada del general Prim, ¿no? Siempre tuvimos esa presencia constante en la zona de Marruecos, que siempre fue próxima y suculenta también en según qué lugares por cuestiones portuarias, también de fronteras. Siempre estuvimos por allí. Y lo que pasa es que yo te diría que quizás la disposición que teníamos en aquellos otros momentos era mucho mejor que la que podríamos tener en el que estamos hablando, ¿no? Porque directamente aquí lo que se va a asentar es una especie de, bueno, una especie no, sino un gobierno colonial que, a diferencia de las otras campañas militares que se van a ver, va a ser un gobierno ciertamente corrupto,
una clase militar. Yo no voy a decir, no apuesto porque, o no me gusta decir que la clase militar que encontramos en Anual estaba completamente corrompida. A mí tampoco me gusta decir eso. Pero sí que en cierta parte estaba, como se dice aquí en mi tierra, estaba un poco picada. Estaba un poco picada. Se aprovechaban de la situación, conocían la situación, pensaban que nunca iba a pasar nada, porque estos rifeños locos de verdad nos la van a liar si estos son cuatro pirados de la cabeza que únicamente están a sus cabras, a sus pastos, etcétera, y no tienen nada. Pues al final los rifeños de los que tampoco se confiaba en una supuesta subversión, les dieron guerra. Bueno, para ubicarnos un poquito en la cronología, que en este tema de la historia siempre es un poco importante, estamos hablando de la llamada Guerra del Rif, que, bueno, que más o menos, como os has dicho, no ocurre exactamente tras el Tratado de Fez de 1912, pero bueno, más o menos empiezan ahí las guerras, pero ya es cuando en 1921 pues las tropas españolas sufren un gran desastre anual, apaudillada por un sujeto llamado Abd el-Krim, un rifeño. Y este tipo consigue o quiere formar la República del Rif. Y más o menos durante un tiempo es independiente, vamos, para ser independiente, como has dicho, del sultán de Marruecos. Y bueno, la guerra es que dura muchos años, o sea, hasta 1927 tengo yo aquí, hasta que se produce el desembarco de Alhucemas, nada menos. O sea, que es una guerra larga. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que el ejército español sí era un ejército regular, un ejército con la disciplina necesaria, es decir, con un sentimiento marcial al europeo que nosotros podemos tener en nuestra mente, pero es que los rifeños actuaban como guerrillas, nunca mejor dicho, y eran reductos en los que las cabilas, es decir, las distintas familias, etnias, pueblos, en torno a las que se organizaban bandos armados, eso era un caos, porque tan pronto los tenías a tu favor como tan pronto se te volvían en tu contra, según las circunstancias y según los intereses. Era un verdadero caos hacerse cargo de aquella posición. Dentro de todas estas cabilas, los Beni Urriagel, que eran a los que pertenecían Abd el-Krim, eran los verdaderamente fuertes, que eran los que estaban por la costa de Anual, por esa zona. Y era fundamental hacerse con la zona de Alhucemas, perdón, estaban por la zona de Alhucemas, y era fundamental lanzar un ataque contra la zona de Alhucemas, en la que estaban los Beni Urriagel, para terminar definitivamente con la presencia, con la fuerza de la presencia subversiva de las cabilas. Y hay que tener en cuenta que es que Abd el-Krim no era ningún tonto. Abd el-Krim había sido funcionario al servicio de los españoles. De hecho, estudió en España, se formó también en Fez, estuvo trabajando con españoles, estuvo trabajando también con franceses y sabía perfectamente cómo funcionaba tanto la administración española en el ámbito peninsular, cómo funcionaba también el sistema político en España en aquellos momentos. Estamos hablando de la plenitud de la restauración borbónica, con el turnismo como lo tenemos asentado, con los cabezas de partidos como eran en aquellos momentos... bueno, la cabeza de partido, el tío más famoso de aquella época era Maura, el apagafuegos de Alfonso XIII. Y también sabía perfectamente cómo funcionaba la administración colonial en el Rif. Sabía perfectamente qué mandos eran corrompibles, sabía perfectamente cómo funcionaban las cabilas y sabía perfectamente cómo dañar de lleno a la administración colonial española. Exacto. Y ahora, bueno, pues ya explica un poquito eso. Vamos a ver cómo empezó el desastre, ¿no? El desastre, yo creo que empieza con el nombramiento como general de división de Manuel Fernández Silvestre, el 30 de enero de 1920, al mando de la comandancia de Melilla. Y como has comentado, Silvestre estaba obsesionado por la conquista de la bahía de Alhucemas.
Y ahí empieza el lío, ¿no? De lo que empezó a hacer este hombre. Exactamente. Se juntaron un poco el hambre con las ganas de comer. Estaba por entonces como alto comisario Berenguer, Damaso Berenguer, que sería uno de los últimos primeros ministros de la época de Alfonso XIII. Y Berenguer apostó decididamente por Silvestre. A ver, también hay que tener en cuenta que yo tampoco soy mucho de creerme la imagen de un militar loco como se nos ha vendido historiográficamente a Silvestre. A ver, Silvestre venía con una tremenda reputación de la guerra de Cuba. Había sido herido de muerte con machetazos, con disparos, etcétera. Había sobrevivido como héroe de guerra. La verdad es que había demostrado un comportamiento inmejorable de cara a los guerrilleros cubanos y lo que se tenía claro es que era un hombre de armas. Se tenía claro que era un hombre de armas, de actitud muy decidida, por eso se apuesta por él y que había demostrado que era capaz de calmar a los más insurgentes en Cuba, aunque bueno, Cuba termina como termina, pero era un hombre de armas tomar y decidido. Por eso se apuesta por él, porque hasta el momento el control de las cabilas, el control de las fuerzas rifeñas era muy dispar, tal y como estoy diciendo. Hasta el momento, los avances que se habían ido tomando por parte de las posiciones españolas, o los avances, las pacificaciones de lugares rifeños que se habían llevado a cabo por parte del ejército español, había sido, como digo yo, a cambio del brillo de la peseta. Tú pagabas a una cabila o al jefe de una cabila y sabías que los tenías contentos. Y además podías simular a veces incluso avances con pelotones, con tropas, simulando victorias, sin necesidad de realizar ni un solo disparo en la mayoría de ocasiones. Con lo cual, los avances o el control que existía era más bien inexistente. Por esos lugares, repetimos como hemos comentado anteriormente, un tal Abdelkrim está ya inundando sus flamas independentistas probélicas en la región del Rif, va ganándose a su favor a ciertas cabilas que van dándole dolores de cabeza al ejército español y por esas mismas razones por la que Damaso Berenguer, alto comisario del Rif, alto comisario en Melilla, apuesta por Berenguer para dar un ataque definitivo contra la cabila que les estaba produciendo el verdadero estrago, daño y desequilibrio al protectorado español en Marruecos, que eran las de los Beni Urriaguel. De ahí la obcecación por tomar Alhucemas. De ahí la obcecación por tomar Alhucemas. Ellos, los altos mandos sobre todo, tenían en su imaginario que el avance iba a ser como, no sé, como andar por una pradera, iba a ser como ir a coger flores al campo, no iban a tener tampoco muchos problemas, porque realmente la mayoría de ellos pensaba que el único foco conflictivo se encontraba en torno a aquella bahía de Alhucemas, en torno a los Beni Urriaguel, y nadie se iba a oponer a una columna bien dispuesta y bien nutrida de tropas españolas que atravesara todas estas cabilas o poblados rifeños en dirección a la única verdaderamente rebelde, como era esta de la que estamos hablando. Así es como comienza la campaña o la idea de ese inicio de campaña. Pero resulta que la policía indígena, según tengo entendido, abandona, o los militares indígenas abandonan a los españoles y ahí se quedan solos. Claro. Mira, no sé si se pueden compartir algún mapa, quizás, sí, para el espacio. Si me lo mandas al WhatsApp, o lo mandas al WhatsApp, lo pongo yo. A ver, te lo voy a mandar. Mira, yo creo que con esto también se entiende mucho. Si puedes subirlo, lo tienes ahora mismo enviado. Ya lo tengo ahí. Guardar. Y aquí está el espacio. A veces que los mapas nos ayudan mucho a centrarnos en la situación.
y entender la complejidad de la región. A ver, que me estoy liando. A ver, que lo he guardado en otra. A ver, la imagen. Descargas, guardar. Aquí, ahora. Ahí está. Vale. Estas son todas las operaciones militares que se llevan a cabo en diciembre de 1920. Es decir, todo lo que se avanza en muy poco tiempo. En apenas, pues, te diría que unos pocos meses, ¿vale? Es lo que se viene moviendo desde la zona de Melilla hasta las proximidades de Anual. Si os dais cuenta, es un avance tremendo, un avance en el que se están atravesando zonas muy escarpadas, pero muy, muy escarpadas, zonas en las que se están atravesando un montón de poblados que podían ser, en el fondo, hostiles a la presencia española, española y marroquí, da igual, a ambos los veían como ocupantes o como invasores de un territorio extranjero, de un territorio que ellos consideraban propio, perdón. Y es que las tropas españolas, todo esto que están avanzando, lo avanzan sin apenas disparar ni un solo disparo. No tienen que dar ni un solo tiro avanzando todo esto. Van cubiertos, como tú has dicho, por la policía indígena, que eran las cabilas aliadas, la mayoría de las cabilas aliadas que los apoyaban, apoyadas también por autoridades locales de estos lugares, que, bueno, ya sea bien por interés o, como he dicho antes, ¿no? con el brillo de la peseta, se apaciguaban los ánimos y permitían que las tropas españolas atravesasen sin ningún problema. Todos estos avances eran vendidos a la prensa también y comunicados al alto mando, al alto comisario Berenguer, como grandes éxitos militares. Estaba siendo una campaña exitosa la de Silvestre y se confiaba ciegamente en él por este avance tan rápido que se estaba produciendo a través de todas estas cabilas. Entiendo que el avance se produce por la línea amarilla. Exactamente. Vale. Por toda esa línea amarilla. O sea, pasan por Nador, ¿vale? Por Celuán, por Monterruit, El Batel, Drius, Bentíez y llegan a Anual. Exacto. Por todas esas zonas van a terminar volviendo después con perdón, cagando leche de vuelta a Melilla los que pudieron escapar, allá donde pudieron escapar algunos. Para enero, ¿vale? Para enero alcanza, no sé si se ve por ahí, una zona que se llama Sidi Idris. Drius. No, Sidi Idris no lo veo. No, Sidi Idris es la costa, justamente la costa que está, a ver si te puedo explicar, aquí tengo otra, mira, la costa que sale, ¿veis este peñón? Bueno, en la zona de Afrau, sí. Por esa zona se encuentra Sidi Idris. Pues todo eso lo va a terminar controlando Silvestre, es decir, está poco a poco arrinconando la zona de Anual, limpiando toda esa retaguardia, todos los posibles focos conflictivos que pudiera tener, para únicamente dejar listo Anual. Y una vez llegado a Anual, que a Anual llegará, si mal no recuerdo, hacia enero, que bueno, se llega primero a Anual y posteriormente a Sidi Idris, perdón. Anual se llega hacia enero. Lo que va a hacer es intentar concentrar tropas para lanzar el ataque definitivo hacia la bahía de Alhucemas. Era la opción que tenía, concentrar todas las tropas posibles en Anual, que era un pequeño valle, estaba rodeado de algunas pequeñas elevaciones. Sí. Concentrar allí todas las tropas posibles para lanzar un ataque definitivo. También para asegurar esa zona, aquí te voy a pasar otro mapa, no sé si lo puedes subir. Sí, claro. Este es de Miguel Ángel López, este mapa. Todos estos son de Miguel Ángel. A ver. El reto en esto es un crack. Yo hoy lo voy a echar en falta. Sí, bueno, ya le echaremos la charla. Ya le hemos echado la charla. Ahora el 9 otro día tiene que estar aquí. Pero vamos, es que lo estás haciendo de maravilla.
Es que el problema del desastre anual es que tienes que tener un mapa delante sí, para por lo menos, claro, ponerte en situación, porque no es lo mismo que si hablamos de España, que todo el mundo localizamos Soria, Segovia, Sevilla. Esto es distinto. Aquí se aprecia muy bien el Golfo de Alhucemas. Exacto. Bessi de Idris ahí, ¿verdad? Ahora sí. Es decir, estaba ahí por la costa de Frau, exactamente. Vale, hay varios montes o varias elevaciones que el ejército español va a tomar para asegurar esa concentración de tropas en Anual. A ver, que se concentren tropas en Anual, vale, puede ser un error táctico, definitivo, eso está claro. Pero, a ver, la defensa inicial que se dispone es una defensa lógica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, toman Sidi Idris, que es la defensa de la costa. Sí. El cinturón defensivo se completa también con Abarrán, que era un monte, una elevación, que daba directamente el acceso llano hasta Buimellán y Anual. Tenían Igueriben, que era lo que flanqueaba Anual por el sur, el monte Igueriben, y la loma de los árboles. Toda esa zona era el cinturón defensivo que frenaba Anual, es decir, para evitar cualquier posible ataque. ¿Cuál es el verdadero problema con respecto a Anual? Se dan dos problemas graves con respecto al desastre de Anual. El primer problema es que empieza a haber cada vez más enfrentamiento de las cabilas rebeldes contra los españoles. Lo que pasa es que Silvestre lo toma como, bueno, pues como ataque bandoleriles que podían haberse dado hasta entonces, ¿no? De rifeños que tiraban al plato contra los españoles que hicieran la aguada, es decir, que fueran en busca de agua para alimentar aquellos bloqueados de los que tú has hablado, que al final un bloqueo no es sino un paraje de la muerte, en el que en la mayoría de las ocasiones no se contaba ni siquiera con agua. Exacto. Y poco más. No tenían tampoco mucho más en cuenta esos ataques que se van produciendo. Un bloqueo es como un parapeto. O sea, tampoco es... O sea, un parapeto sí, que montaban los españoles, que en Cuba había funcionado, pero que aquí en África, pues yo creo que se les olvidaron que tenían que tener dentro de ese parapeto un pozo de agua. Entonces, cada vez que salían de ese parapeto a buscar agua, los rifeños pues, los freían a tiros. Exactamente. Es que es lo que te he dicho, es que iban demasiado confiados. Es que la experiencia había sido una mala maestra en este caso. E iban demasiado confiados para esta operación que estaban realizando. Y el bloqueo al final, pues eso ya se sabe, incluso esa canción legionaria que es la del bloqueo de la muerte. Exacto. Es decir, los españoles, para un español o para un mando español, sabía que un bloqueo en caso de ataque era una muerte segura. Mira, Ferrer Dalmau, de hecho, bueno, hay fotos de bloqueados por toda internet si los buscáis, sí, pero Ferrer Dalmau creo que en Igueriben pinta perfectamente como podría ser un bloqueo al estilo, es decir, con sacos terreros, sus alambradas, unas estructuras que muchas veces era paupérrima, era una estructura pues muy simple para tener un puesto de vigilancia bueno, bonito y barato, como se suele decir, y montarlo ad hoc en el momento y en el lugar. Estoy buscando. El problema que tienen son estos ataques aislados que van sufriendo, que bueno, los mandos españoles lo toman como ataques aislados de cabilas rebeldes, pero en el fondo Abdelkrim estaba fraguando un ataque que hiciera verdadero daño a los españoles y creara el caos y se atrajese para sí el apoyo de aquellas cabilas, digamos, de aquellos núcleos rifeños que habían sido apaciguados o traídos a bien por los españoles. No sé si has conseguido poner alguna foto de un bloqueo. Sí. En un segundo. Los bloqueos de los que estamos hablando. Sí, ¿no? Ahora. Los estoy poniendo en los comentarios del hilo, para que los que se están escuchando lo sepan. Y ahí está. Y es que no es nada, es un parapeto con un techo hecho con sacos terreros, alambradas alrededor y sin agua. Claro. Y sin agua en el desierto. Claro, que exactamente, eso para defenderte en Cuba, tal y como tú has dicho, que normalmente la naturaleza es generosa y estás bien abastecido por todos lados, está muy bien, pero esto suelto en mitad del desierto, en mitad de un desierto que además en verano
roza los 50 grados centígrados, puede llegar a rozar los 50 grados centígrados. Eso es una locura, realmente. Si la gente se fija en el mapa, en la zona de Monte Abarrán, eso se toma el 1 de junio de 1921. Sí. Es decir, nos estamos aproximando ya a la fecha del desastre. Estamos a poco más de un mes, ¿vale? Ese mismo día, ese puesto que está a unos 9 kilómetros de Anual y una de las principales cabeceras para evitar que Anual cayera, uno de los centros del cinturón defensivo de Anual. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, Abdelkrim lanza su particular marcha contra la posición, su ataque contra la posición, para dejar claro a los españoles que algo se está cociendo y para dejar también clara a las cabilas que aún dudaban de unirse a su rebelión de que esto iba en serio, de que él tenía un plan y que tenía la fuerza necesaria, de que los rifeños unidos podían tener la fuerza necesaria para devastar al ejército español, que era más en apariencia que en esencia y fuerza real. Lo que va a hacer es que conseguirá subvertir a la policía indígena que cubría aquella zona, Sí. acabará con los oficiales españoles y con los soldados españoles que cubrían la zona de Monte Abarrán, que desde allí ya se podía divisar la posición de Anual, Sí. y es lo que los estudiosos del tema llaman el preludio del desastre. Abarrán, aunque incluso cuando se toma genera preocupación, pero tampoco creen los españoles que vaya a tener la repercusión que tuvo a posteriori. Abarrán significa el inicio de lo que vendrá posteriormente, porque al poco los musulmanes, los rifeños en particular, se van a dar cuenta de que a los españoles se les puede hacer daño. Y aunque los españoles van a repeler un ataque que Abdelkrim, animado, va a lanzar contra Sidi Idris, no va a pasar nada, porque Abdelkrim se va a pasear ahora por todas las cabilas dudosas y rebeldes con los trofeos de guerra, con cañones españoles, fusiles españoles, etcétera, exhibiéndolos, y va a conseguir para sí el apoyo de todos aquellos que quizás en un momento dudaron de la rebelión rifeña. Que también otra cosa curiosa del independentismo rifeño es que, claro, aquí se dio, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Se dio con la figura de una persona que, aparte de conocer bien los entresijos de la administración colonial, actuaba ya como político. Y como cabecilla político rifeño, musulmán, pero europeizado. Exacto. Y entendía cómo establecer una cierta jerarquía y sabía cómo aglutinar todos aquellos vacíos de poder que una anarquía como la de las cabilas podía dejar para un líder habilidoso y un líder con talante como era él. Bueno, vamos a olvidar esto un poco, vamos a volver otra vez sobre... Sí, porque nos perdemos. Volvemos otra vez sobre Anual, ¿vale? Sí. Y lo que hay que tener en cuenta es que a partir del 5 de junio de 1921, es decir, 4 días después de la caída de Monte Abarrán, es cuando Silvestre comienza ya a concentrar todas las fuerzas posibles en Anual. Todo lo que él pudiese. Con las vistas siempre puestas en ese ataque sobre Alucemas. Lo que pasa es que en mitad de todos estos preparativos, el 17 de julio, Abdelkrim lanza su ataque definitivo o su ataque ya bien intencionado contra la posición española. Abdelkrim también fue inteligente porque aprovechó un momento en el que muchas de las tropas españolas estaban tomando, o las tropas españolas experimentadas, estaban tomando el permiso de descanso, estaban tomando días de permiso de descanso para volver a Melilla y se estaba nutriendo la región no, sino el campamento de Anual se estaba nutriendo ahora con nuevos reclutas que estaban llegando, por lo cual la experiencia era aún menor para ellos. Ese mismo 17 de julio se van a lanzar contra la posición de Igueriben, que si vemos el mapa de nuevo, Igueriben no es otra cosa que otro de los montes, Sí. ¿no? De las posiciones elevadas que defendían Anual, en este caso por el sur. Sí, sí. En Igueriben se produce uno de los actos para mí más heroicos de toda la historia del ejército español.
en la que, bueno, traicionados los españoles nuevamente por la policía indígena del lugar, ¿no? Y cercados, sin posibilidad ni siquiera de hacer la guada, van a resistir hasta, si mal no recuerdo, fue 21. desde el 17 de julio, el 21 o 22 de julio, si mal no recuerdo, sí, van a resistir el cerco de los rifeños. Y son 5 días en los que no tienen posibilidad de aprovisionarse de agua. 5 días en los que, tal y como se verá posteriormente en muchas otras actuaciones del desastre de Anual, se van a tener que nutrir de orines endulzados, de botes de colonia de uso como estilo de perfume, ¿no? De uso aromático, Sí. lo van a tener que ingerir para por lo menos llegar a tomar algún líquido, ¿no? Para intentar por lo menos saciar esa sed. El aceite de las latas de conserva, igual, cualquier cosa líquida va a servir como bastimento para saciar aquella sed. El problema también en esta zona, en Igeriben, es que se dio, que tal y como tú has comentado antes, era un bloqueo. Y en los primeros ataques que lanzan los rifeños contra los españoles, van a dejar por allí animales muertos que con la calor que hacía terminan reventando e infectando el campamento, llenando aquellos de olores nauseabundos. Y bueno, para el día 21 de julio, la posición española ya mermada absolutamente, hastiada, sin posibilidad de aguada, aunque los de Anual intentaron también enviarles una aguada de socorro, pero fue imposible porque aquello era una masacre. Con el comandante Benítez de Málaga, que por cierto tiene una estatua cerca del Muelle 1 de Málaga, Sí. tiene una estatua. Si algún día puede alguien darse un paseo por allí, la verdad que está en un sitio idílico. Pues de esa posición que cae en poder del ejército rifeño, había 350 soldados y solo se salvan 11. Exactamente. Y los que se salvan son los que llevan las noticias a Anual. Hay que decir que el comandante Benítez lanza aquella famosa proclama, que yo creo que debería ser recordada, que es la de los de Igeriben mueren pero nunca se rinden. Exacto. Y ordenó que se bombardeara la posición. Y ya cuando lanzara la última descarga de artillería, la posición de Anual bombardeara su posición, porque decía que ya moros y españoles estarían revueltos y ya no había otro modo de salir de allí. Benítez era consciente de que si su posición caía, Anual estaba ya expuesta tanto por el norte, por Abarrán, como por el sur, por Igeribe, y que realmente los españoles aglutinados en ese pequeño valle, ¿no? En esa pequeña bajoplanicie de Anual, estaban ya expuestos a lo que podría ser un caos sin muerte segura. Que tenemos 13.000 soldados españoles aproximadamente y unos 3.000 rifeños. O sea, que hay una superioridad numérica total, pero aún así se consolida el desastre. Claro. Exactamente. Había unos 3.000 rifeños, pero también es que había un grueso de otros casi 15.000 rifeños que estaban avanzando desde posiciones de retaguardia que posteriormente se iban a sumar. Sí. Y hay que tener en cuenta que los españoles que estaban en Anual asentados tenían también tropas nativas que también se van a dar la vuelta contra ellos. Exacto. Que este es el verdadero desastre. ¿Qué sucede también? Que estos supervivientes que llegan desde Igeriben hasta Anual, para empezar van a sembrar el pánico en Anual. Claro. Porque no van a traer buenas nuevas. Además, el aspecto que traigan es paupérrimo, es un aspecto deleznable el pobre aspecto que traigan esos 11 hombres. Van a empezar a correr rumores. Silvestre, yo creo que actuó con tardanza, yo creo que se vio un poco desbordado, no sabía cómo solucionar aquella situación. No va a decretar directamente la retirada, porque aquello habría sido una verdadera afrenta, habría sido una verdadera vergüenza retirar a una tropa muchísimo más numerosa que la de los rifeños, que estaban a punto de rodearles y ni siquiera hacer frente. El problema es que para cuando los mandos consiguen convencer a Fernández Silvestre de que hay que acometer una retirada si no quiere que allí se produzca una masacre, ya es tarde. Porque cuando se empieza a ordenar la retirada, que la retirada ya se había ordenado, y se había ordenado marchar, disponer las filas, etcétera, comienzan a acuciarse los disparos de los rifeños contra el campamento español. Y aunque, claro, como hemos dicho, no lo superan en número, los españoles tampoco son conscientes, los chavales españoles, que la mayoría de ellos en ese momento, o muchos de ellos, perdón, son
son nuevos, han llegado nuevos, sí, algunos acaban de salir incluso de hacer la instrucción, la mayoría de chavales con 21 años, la verdad es que entran en pánico. Se ven rodeados con varios miles de rifeños acribillando la posición, matando a compañeros. Lo que sucede es que se va a producir una estampida, un sálvese quien pueda, por todo el campamento de Anual, produciéndose el desorden, huidas en desbandadas, algunos episodios vergonzantes también, ¿no? Hubo episodios en los que hijos de algunos mandos, ¿no? O algunos mandos incluso llegan a huir con vehículos automovilísticos, ¿no? Dejando por allí tirados también a los heridos, a compañeros. Exactamente, que deberían haberlos al menos socorrido. Y se produce una verdadera masacre en toda regla. Y aquí es cuando el general Manuel Silvestre desaparece, porque su cadáver no fue encontrado, y supuestamente ya no sabemos cómo murió. Tenemos una idea, pero algunos dicen que se suicidó al ser herido y verse rodeado de enemigos, pero su cuerpo nunca fue hallado. Y aquí es cuando coge el mando el general Felipe Navarro, que será al final el protagonista de nuestra historia. De Silvestre, es que no hay nada seguro, porque muchos historiadores y también militares que están en el mundo de la investigación, ¿no? y ostentan también la carrera historiográfica, dicen que, a ver, una persona como Silvestre, que había mostrado una determinación tan grande, incluso en momentos tan turbulentos como los de la guerra de Cuba, ¿no? En los que estuvo a punto de perder la vida, seriamente. ¿Cómo iba a pegarse un tiro de buenas a primeras sin ni siquiera intentar afrontar la situación? Eso es algo que no termina de caber en las cabezas de ciertos militares con ya bastante experiencia y que, bueno, no sé quién para decir que es mentira. Hay otras historias que cuentan que el hombre perdió la cabeza, que empezó a gritar: corred, corred muchachos que viene el coco, o corred, corred que viene el coco, mientras esperaba a que acabaran con él. Y bueno, luego está otra historia, que es la que quizás se ajuste más a la realidad de Silvestre, o por lo menos a la personalidad que tenía Silvestre, que era una persona tenaz, cabezona, como ella misma. Y es que seguramente estuviera herido y se defendiera él solo disparando con su pistola hacia las lomas de Anual, que sería posiblemente la opción más posible. ¿Qué ocurrió con él? Hay quien dice que fue decapitado, escuartizado y su cuerpo, su cabeza sobre todo, se exhibió por las distintas cabilas de todo el RIF. Pero bueno, eso son historias que se cuentan y que realmente no tenemos una prueba verídica o una prueba historiográfica que nos corroboren estas historias. Y aquí ya, antes de pegarnos el trompazo, coge el mando el general Felipe Navarro, que será el protagonista de nuestra historia, pero también es cuando, pues yo creo que se produce una de las gestas más importantes de la caballería y del ejército español. Exactamente. Exactamente. Anual tuvo sus episodios de cobardía, ¿no? Ciertos mandos de los que hemos hablado, ¿no? Ciertos soldados de los que hemos hablado. Pero luego es que en el fondo, por ejemplo, en el páramo de Anual quedan 687 cadáveres, que son los que más o menos se cuentan. Es decir, que no son a ver, son muchos muertos, porque son muchos muertos y escandalizan mucho, pero no son tantos con respecto a lo que tenemos nosotros en nuestra imagen. El problema, el drama de Anual es el desparramamiento humano que se da por toda la geografía del RIF en ese grito del sálvese quien pueda. Y a ver quién puede salvar a quién puede salvar. Y llega hasta Melilla, si eres capaz de llegar hasta Melilla. En este punto, justamente, tal y como tú dices, el regimiento de caballería Alcántara, a la altura del río Igan, si tienen por ahí... Mira, tengo aquí un mapa del desastre. No sé si lo tienes tú o lo puedes pasar. ¿Cuál tienes tú? Mira, tengo un artículo subido en Academia Play. De Anual. Mira, yo creo que te lo puedo pasar. Creo que tengo internet aquí. A ver.
Aquí se ve la marea humana que se da en toda esta retirada y hacia dónde se produce este acto tan heroico. Acabo de subir el hilo que tengo. Bueno, no, perdón, el artículo en mi web sobre Alcántara. Mira, aquí te lo acabo de pasar por WhatsApp el mapa de la retirada. Bueno, pues a la altura del río Igan, a esa altura, en todo este episodio de derramamiento humano en búsqueda de la salvación, en busca de no perder la vida por ese paraje de los infiernos, como era el Rif, en la que la mayoría de la población ya se estaba tirando también contra los pobres soldados, que como ya hemos dicho tenían la mayoría 21 años, la mayoría desarmados. La población civil se iba tirando contra ellos a pedradas para robarles, para asesinarlos, etcétera. Se produce uno de los actos más memorables del ejército español, de la historia del ejército español, y yo creo que el más destacado del siglo XX de la caballería española. Yo creo que es la última gran carga de la caballería española y la última gran gesta digna de laureles de la caballería española. Curiosamente está al frente el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Exactamente. No es que el apellido venga de casualidad, porque este es el hermano, ¿no? De Miguel. El hermano de Miguel. Yo creo que era hermano de Miguel Primo de Rivera, que fuera dictador. Era sobrino del general Fernando Primo de Rivera y era hijo del teniente coronel de Estado Mayor Miguel Primo de Rivera, o sea, del hermano de... Y este era un primo de José Antonio. Exactamente. Este hombre lo que va a hacer es que a su regimiento, el regimiento Alcántara, que se encontraba próximo al lugar, ¿no? Va a ordenar lanzar una carga a la desesperada para intentar al menos contener el empuje de los rifeños. Ellos sabían que esta carga seguramente no iba a significar la salvación del grueso de los chavales que estaban escapando, del grueso de las tropas españolas que estaban escapando, pero quizás salvara la vida de algunos de ellos que estaban intentando poner el pellejo a buen recaudo. Dicen que antes de lanzarse a aquella carga, cuando llamó a sus hombres a lanzarse a aquel grito desesperado para intentar contener el ataque rifeño, les dijo: soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Y así fue como 691 jinetes del regimiento Alcántara se lanzaron contra los rifeños que estaban acosando a aquellos españoles que estaban en este momento justo dirección El Batel. Cargaron decenas de veces, cargaron varias veces. Y de todas estas cargas, las que ya Arturo Pérez Reverte deja un artículo muy bueno sobre estas cargas, muy literario, tan solo quedaron 83 jinetes del Alcántara. Exacto. De 691 tan solo quedaron 83 jinetes. En una carga que, si bien fue heroica, si bien contuvo la masacre de buena parte del grueso de esos españoles que estaban huyendo por el río Igan, por desgracia para los más de 500 jinetes que murieron en aquella jornada, no sirvió para nada a la larga. A la larga no, porque cuando va a llegar otro episodio, que es cuando muchos de los soldados que han conseguido salvarse, ¿no? Gracias a las cargas de estos valientes, deciden acantonarse, digamos, en Montearruit. Exactamente. Montearruit, que es... Estaba al frente el general Felipe Navarro. Exactamente. Y Navarro, de hecho, es llamado a toda prisa tan pronto como se notifica la muerte de Silvestre. Navarro no estaba ni siquiera preparado en ese momento para un desastre de las dimensiones que se produjo. Y la mayoría de españoles que pudieron regresar o que pudieron acantonarse en un lugar, lo hicieron en Montearruit. En Montearruit lo que ellos esperaban es que, si veis el mapa,
la proximidad con Melilla es muy notoria, es que está prácticamente muy cerca de Melilla y hay una vía de tren que los conecta también. Es decir, apenas un par de días de jornada se podría llegar perfectamente. Para cuando llegan a Montearruita han pasado 6 días desde el desastre de Anual y hay que pensar en qué condiciones llegan la mayoría de esos hombres, que llegan alrededor de 3.000 hombres que se acantonan allí, en qué condiciones llegan a Montearruita, que es tremendo. Pero claro, al fin de cuentas es una posición fortificada en la que quizás puedan resistir un tiempo hasta que lleguen los refuerzos de Melilla, porque para más Inri, en Melilla se están concentrando constantemente en este momento tropas, porque Melilla, bueno, no es que estuviera en peligro de caer, pero sí que existía cierto miedo de que, oye, si esta desbandada va en aumento, quién sabe qué pueden llegar a hacer los rifeños. En este punto ellos esperaban ese rescate de Melilla. Ellos pensaban que seguramente, desde el 29 de julio que llegaron ellos allí, ellos pensaban que desde Melilla llegaría algo. Y de hecho, Navarro no hizo sino enviar misivas a Melilla al general Dámaso Berenguer, el alto comisario, máximo responsable ya en este momento del habituallamiento hacia la zona de Monte Arruit, solicitándole una ayuda, solicitándole un socorro. El socorro que se le manda únicamente, si acaso, es avionetas cargadas, si acaso, con bloques de hielo, con municiones, que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera caía en el interior del fuerte. Exactamente, caía en los alrededores del fuerte. Y en el fuerte tampoco había agua. Y si había era muy poca, tenían que salir a hacer la guada. Pero es que era una auténtica matanza cada vez que se salía por la guada. Porque para el 29 de julio ya estaban cercados por todos lados en Monte Arruit. Había 40 kilómetros, o sea, hay 40 kilómetros de Melilla a Monte Arruit. O sea, no, en un día de... En 2 jornadas hubiese llegado. Exactamente, incluso en un día de jornada forzada se podría haber llegado. En un día de jornada forzada es verdad que habrían llegado en una situación muy, quizás un poquito ya agotadora, pero en un día de jornada forzada se podría haber llegado incluso. El problema es que no se daba el paso. No se dio el paso. Y esto se miró con mucha lupa posteriormente en el expediente Picasso. Aguantaron, lo curioso es que en Monte Arruit aguantan hasta el 9 de agosto. Es decir, aguantan desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto. Y hay que pensar en las condiciones en las que aguantan. Y cuando ya son informados de que no van a tener ayuda. Vista esta situación, Navarro decide negociar con los mandos rifeños que los tenían cercados y, bueno, ya dispuestos a entregar todo lo que tenía, dispuestos a entregar la posición sin ni siquiera presentar batalla, porque quizás sería mejor así, pensó él, para evitar más muertes, aunque fuese una retirada humillante, era mejor preservar la vida de los hombres que allí se acantonaban a una muerte segura. El problema es que cuando el 9 de agosto las tropas españolas salen de Monte Arruit desarmadas, se van a encontrar con que los rifeños van a pasarlos a cuchillos sin ninguna piedad, cometiéndose una de las masacres más deleznables yo te diría que de la historia bélica de cualquier país. Es decir, porque... Y aquí ocurre algo que ha dado lugar a muchas insinuaciones, ¿no? Que quedan vivos los oficiales. Claro, se dice que los oficiales llegaron a negociar su salvación a cambio de entregar al grueso de la tropa. A ver, no tiene por qué. Y explico. Y es que en la mayoría de los casos en los que, durante el propio desastre de Anual, antes de llegar a esta situación de Monte Arruit, en muchas de las ocasiones en las que aparecía un rifeño salvando, entre comillas digo, ¿vale?, a un español, lo primero que le preguntaba era si tenía dinero. Si tenía dinero, podía llevarlo a un sitio aparte. Si le interesaba a lo mejor también el reloj que llevaba, etcétera, alguna pertenencia, alguna haber personal que le interesara. Y a ver, el salvar o dejar con vida a los oficiales es algo muy suculento, pero por el mero hecho de que pueden pagar un rescate, primero que lo pagaría el ejército español y lo segundo es que ellos tenían un respaldo económico importante de acuerdo a la posición que ostentaban. Por lo tanto, no tiene por qué ser, no necesariamente tiene que ser cierto que cobardemente entregaran la vida de estos hombres
a cambio de la suya propia. Yo pienso que no, yo pienso que los rifeños actuaron de acuerdo a órdenes. Es cierto que posteriormente Abdelkrim reconocerá que él no dio la orden de esa ejecución a cuchillo de españoles desarmados que salen en Monterruit. Hay que tener en cuenta que tan solo 60 hombres de estos 3.000 que estaban acantonados en Monterruit logran escapar, ¿eh? Tan solo 60 hombres. Y bueno, si alguien quiere saber qué imagen queda en Monterruit después de la masacre, no tiene más que buscar, poner en imágenes Google Monterruit y echarle un ojo. Son imágenes a las que los españoles llegan unos pocos meses después. Creo que los españoles llegan hacia octubre, cuando reconquistarán posteriormente la posición, y se encuentran con cadáveres prácticamente momificados y posiciones en las que era imposible entrar. Los rifeños los dejaron tirados muertos vamos, allí a la lista de todos. Sin ni siquiera enterrar. Sin ni siquiera enterrar. He puesto el articulillo que hice yo, que está en mi web, lo he puesto en el hilo. El 12 de septiembre de 1921 comenzó la reconquista española de las posiciones ganadas por los rifeños, y nada menos que se tardó hasta el 24 de octubre en encontrar ese horror. O sea, esto ocurrió en agosto y los cuerpos estuvieron tirados en el suelo hasta el 24 de octubre. Es curioso porque, mira, tengo hecho yo un artículo que, no sé, me dio por ahí, ¿vale? Me dio por ahí. Dije, bueno, voy a ver cómo reaccionó la prensa de esta época, porque, a ver, en la época de la Restauración hay que reconocer que si algo había era libertad también, aunque podía ser libertad como nosotros queramos ver de aquella manera o la queramos comparar con la que tenemos ahora, pero había libertad de prensa, aunque se aplicara cierta censura. Y los diarios de esta época, como son El Liberal, El Imparcial, por ejemplo, o El Heraldo de Madrid, el famoso Heraldo, dejan muy claro cómo va siendo la progresiva caída de Monterruit. Y se ve también muy claro que el gobierno aplica una política de censura o información a cuentagotas a partir del conocimiento de la noticia. Es decir, la masacre se produce el 9 de agosto, si mal no recuerdo. Sí, el 9 de agosto. Pues, mira, tengo yo aquí hasta qué día no se notifica a los diarios oficiales. Mira, no se les notifica, si mal no recuerdo. Se tarda unos pocos de días. Luego a la familia se les tarda incluso mucho más en notificar la muerte de los caídos. Pero la prensa se va haciendo, siempre tenemos que tener en cuenta que la prensa se hace eco de todas estas noticias un día después. Los periódicos salen cuando salen, en aquella época, y la información, bueno, tenemos en cuenta que es una localización bastante alejada de lo que es el mapa peninsular, etcétera. A ver si se quiere cargar la página. Pues madre mía, el internet lo tengo yo hoy. Ahora estoy subiendo una vista de lo que se encontraron unos sacerdotes que fueron a enterrar a los muertos. Lo estoy poniendo ahora mismo en el post y es terrible, es absolutamente terrible. Los cadáveres momificados. Y por cierto, uno de los primeros que llegó a Monterruit fue el por entonces. Ahí está, lo he subido, perdón, un segundito. Uno de los primeros que llegó fue el comandante, entonces por andante comandante Franco, que era por entonces el jefe de la primera bandera de la Legión, que según sus palabras renunció a descubrir el horrendo cuadro que se presenta a nuestra vista. La mayoría de los cadáveres han sido profanados o bárbaramente mutilados. O sea, fue realmente algo tremendo. Sí, porque bueno, de hecho la prensa de lo que deja constancia, ante todo, es de que al inicio de esta reconquista hay unas ansias de revancha tremendas. Y la prensa estaba enardecida, las tropas estaban enardecidas,
los mandos también, pero cuando comienzan a encontrarse con los restos de Anual, aquello cambia por completo. Ya no van hacia una recuperación del territorio, ahora van hacia una venganza como Dios manda, porque se están encontrando que se han producido verdaderos estragos, verdaderos crímenes de guerra contra lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Chavales que en su mayoría no tenían más que 21 años, que en su mayoría no habían salido de su pueblo, chavales que estaban allí a la fuerza, que la mili en aquella época duraba, si mal no recuerdo, eran 2 años de servicio, lo que se hacían, y que estaban allí, pues, obligados. Y eso, aparte de las atroces matanzas que se cometieron, los que iban acometiendo aquellas reconquistas se iban dando cuenta del esperpento que se había producido en las inmediaciones de Anual y en todo el recorrido, es decir, en toda la sangre derramada hasta Monterruiz. Mira, tengo aquí ya el artículo, ya me ha cargado de internet. Mira, el Heraldo de Madrid, el Liberal, 11 de agosto. Mira, el 11 de agosto se informa de que Monterruiz ha sido... ¿Vale? Y el 12 de agosto es cuando se detalla en la prensa lo que ha sucedido desde que sucede. ¿Se me escucha? Ahora. Vale. Si nos damos cuenta, desde que sucede el desastre, la última masacre de Monterruiz, hasta que la prensa lo termina de notificar a la población, ha pasado casi una semana. Sí. Estamos en el día 12. Cuando se notifica de verdad qué es lo que ha sucedido, tampoco se detalla qué ha ocurrido, ¿no? Concluye que a las 3 de la tarde se organizó, esto lo dice el periódico La Correspondencia de España. Lo único que dice es que se convino definitivamente en deponer las armas a cambio de asegurar las vidas, que a las 3 de la tarde se organizó la columna para evacuar la posición. Además, mira tú, en agosto a las 3 de la tarde es cuando se comete esta masacre. Sí. Y dice que los elementos anárquicos que rodeaban la posición dieron el asalto a esta, entrando en ella como fieras. La sorpresa de los que estaban en su interior fue grande y mucho mayor cuando los asaltantes empezaron a hacer descargas por todos lados, sembrando el pánico consiguiente. El general Navarro y algunos oficiales lograron escapar, amparados por aquellos caídes, es decir, los jefes rifeños, y se hallan en sus casas, haciendo gestiones para su rescate. No sé, vamos. Y no es... Pero no huyeron, les secuestraron. Sí, les secuestran. Es lo que te quiero decir. Yo creo que les secuestran. Mi teoría es que los secuestran para obtener rescate. Y de hecho te diré más, Darío. Hay artículos en 1931, si mal no recuerdo, hacia 1931-32, que escribía Manuel Chávez Nogales, el periodista sevillano ya en época de la República, sí, en los que se habla de prisioneros de Monterruiz que aún no han sido rescatados. Exacto. Con lo cual, es decir, que el drama de Monterruiz y el drama de Anual no concluyen en esta fecha, sino que se van a alargar hasta 1930. Yo tengo que el general Navarro está prisionero 1 año y medio. Y sí, junto con varios oficiales. Y que son rescatados, bueno, o les permiten ser liberados por el pago de 4 millones de pesetas. Piénsenlo, por ejemplo, en los muchachos, soldados rasos, etcétera, que estuvieran cautivos, esos siguen sin ser liberados hasta fechas, ya te digo, incluso de 1930. Si yo después con el artículo de Chávez Nogales, que lo toqué para mi trabajo de fin de máster, lo intento subir, pero se clamaba al cielo por aquellos españoles que después de 10 años aún no se habían realizado las gestiones necesarias para que estuvieran ya en casa. Exacto. Date cuenta de que hasta el 27 de octubre no se notifica a la población lo que ha sucedido. Y no lo notifica el Estado, lo notifican los diarios que acompañan a los cuerpos expedicionarios que van a la reconquista de todos estos lugares.
El 27 de octubre, el diario La Libertad dice: una página de tragedia, España en Montearruit. Esto es cuando se recupera por fin Montearruit. Comenta: por las carreteras y caminos se veían aquí y allá cadáveres destrozados, momificados, con crueles mutilaciones, quemados horriblemente. Un hedor espantoso hacía irrespirable la atmósfera. Los campos que rodean Montearruit, la ladera hasta llegar a los muros del campamento, eran un inmenso cementerio, donde los cadáveres se veían a montones, desnudos todos ellos, denotando en sus posturas y contorsiones la bárbara crueldad de sus matadores. El muchacho que, en su agonía, tuvo fuerzas para llegar hasta su padre y morir abrazándole en un supremo beso, nos hizo llorar con amargo desconsuelo. Otra víctima, un soldado de artillería, cruzadas las manos en un gesto de inmenso dolor, parece implorar piedad. En todos los ojos hay lágrimas. Todos los corazones están oprimidos. De todos los labios suenan maldiciones y rencorosas frases pidiendo venganza. Y concluye: ¿pueden compararse las cargas de Primo de Rivera y sus soldados con la muerte que dan los rifeños al enemigo? Ya te digo, hasta ese día 27 de octubre, es decir, han tenido que pasar, esto fue en agosto, alrededor de 3 meses. 2 meses, 2 meses, para que la población civil, el resto de España, que es la mayoría de españoles, la mayoría de familias españolas ha dejado por allí a un familiar, sepan qué ha sucedido con esos muchachos. Y en algunos casos, yo lo sé por la historia del tío de mi abuela, jamás se notificó que murieran. Y bueno, cuando ya se dio por perdido en un tiempo prudente, es decir, 2-3 años, les llegó la notificación. Hubo notificaciones que llegaron de muerte a los 2-3 años incluso. Exacto. Exacto. Es todo el tema de la guerra de Marruecos. Bueno, vamos a seguir con Navarro. Vamos a acabar con Navarro y luego ya zanjamos el tema con algún comentario más. Navarro, bueno, este pobre hombre que sufrió lo que sufrió en Monterruit, fue sometido a un consejo de guerra del que quedó absuelto con todos los funcionamientos favorables. Pero que llega la guerra civil, el hombre ya está retirado, tiene 74 años y los milicianos del Frente Popular lo secuestran y el 7 de octubre de 1936 lo llevan a Paracuellos, lo fusilan y lo meten en una fosa común. O sea, esto es lo que ocurrió también. Y bueno, vamos a ir terminando, que ya llevamos 1 hora y media y te he molestado mucho, don Manuel. Y vamos a ver, la guerra de África es la que lleva a la dictadura de Primo de Rivera. Se me ha caído Manuel. Ay, estoy hablando solo. A Manuel se nos ha caído otra vez. A Extremadura a veces no sé si llega el tren, pero a veces internet tampoco llega muy bien. Sí, no. Se ha caído. Se ha caído, Darío, se ha caído. A ver si vuelve. Creo que le veo ya aquí. De todas maneras, se está viendo problemas hoy en Twitter con las conexiones. Estoy aprobando. Aprobado. Lamento estos inconvenientes. Don Manuel. Ya le he enviado el mensaje. No lo puede coger. Bueno, lo que os contaba. Lo que os contaba, pues. Se lo he enviado yo también. Ahora le tienes, Darío. Ahora, ¿no? Ahora. Perdona, pero es que no sé qué le pasa hoy al espacio. Pues como el tren a Extremadura, hijo mío. Esto No, mira, es una reivindicación que tenemos que hacer siempre, por si acaso algo tiene que ver. Sí, pero va a cambiar poco la cosa, ¿eh? No sé lo último que me has oído. No, ya está. Yo te he leído únicamente el testimonio de este diario, de este diario que redactaba la noticia el 27 de octubre de 1921, pero no, ya te he dejado de oír. Ah, bueno, porque estaba comentando que el pobre final de este hombre, que fue que
que fue sometido a un consejo de guerra del que resultó absuelto con todos los procedimientos favorables, pero que cuando llegó la guerra civil, en 1936, en este caso, el 7 de octubre de 1936, los milicianos del Frente Popular lo cogieron preso, lo metieron en una prisión y de esa prisión lo sacaron en una saca hacia Paracuellos. Y en Paracuellos lo fusilaron y lo metieron en una fosa común. Así Claro. acabó este pobre hombre. Que Es ya que en ese por momento que ni desgracia- siquiera había participado en nada relacionado con la sublevación o alzamiento, como quieran ustedes To- llamarlo. Total. Así que el pobre, a ver, para mí, en Anual, para mí, alguien queda señalado que es Damaso Berenguer. Que a mí me parece que, bueno, aparte de Silvestre, la cagada que pudiera tener Anual, que eso es la pieza clave, pero para mí el verdadero culpable de la inacción es Damaso Berenguer, porque a la altura de la última acción que sucede en Monterruiz, había ya un nutrido grupo de soldados españoles que habían aparecido en Melilla para poder socorrerlo. Entonces, para mí, Damaso Berenguer es verdaderamente el culpable de esa inacción. El problema que tiene Navarro es que es quien gestiona la salida de la verdadera, vamos, del verdadero esperpento y masacre que supone Monte Arruiz. Y bueno, pues ya sabemos lo que son las habladurías populares, ¿no? Y además el someter a alguien a un consejo de guerra, el verse enfangado. Navarro a partir de aquí queda, como quien dice, apartado de la vida militar, porque es alguien que está marcado ya de por vida por esa vergüenza. Y es alguien a quien las clases populares, de ahí lo que sucedió posteriormente con esa trágica saca que realizan las milicias populares, se la van a tener jugada, la sociedad civil se la va a tener jugada a Navarro, por lo menos los mentideros de España. Así es. Bueno, luego ya la guerra termina, la guerra termina después de un buen tiempo, porque la guerra, o sea, que se consigue vencer a hacer Krim, pues por lo menos hasta la guerra dura hasta el 8 de julio de 1927. Antes, sí, perdona. Ahora creo que se me escucha. Ahora. Vale, no, que sí, que dura mucho tiempo, pero por lo que hemos dicho antes, ¿no? De lo tan caótica que era esa guerra, de lo tan caótico que era todo aquello, ¿no? Es decir, que Abdelkrim consigue, después de esta victoria, configurar la República del Rif, que va a durar un par de añitos, por lo menos de facto, va a durar, el tío se va a valer por sí mismo. Pero es que se va a necesitar un ataque conjunto al corazón de Alhucemas para verdaderamente sofocar esta rebelión rifeña. Que por cierto, que todo parte de Miguel Primo de Rivera, todo parte la idea de Miguel Primo de Rivera, sí. y España se ve en el desembarco de Alhucemas, en la primera acción de un desembarco como Dios manda, un desembarco creo que también fue aerotransportado en la historia, que no fue el desembarco de Normandía, que lo hacemos nosotros, que creo que así fue. Que tienes de recordar. ¿Y qué te iba a decir? Pues bueno, y luego gracias a esta guerra se llega a la dictadura de Primo de Rivera. El rey queda absolutamente marcado también por esta guerra. Acaba desembocando en la Segunda República, en el desastre de la Segunda República, la guerra civil. O sea que todo esto tuvo sus consecuencias, la verdad. Claro, es que Anual supone una vergüenza pública para las clases dirigentes y para las clases militares, que tenían un alto prestigio. Porque hay que tener en cuenta que hasta ese momento, bueno, sobre todo hasta Franco, pero hasta ese momento política y ejército estaban de la mano. Los militares estaban más que acostumbrados a intervenir en política. Pues como sucedió en Argentina con las Malvinas, ¿no? Si los militares se han hecho con el poder para una cosa que se les da bien a los militares, que es la guerra, no saben actuar como procede, esto significa un golpe al ideario establecido hasta el momento. Claro, aquí se desemboca todo en una investigación muy minuciosa, que es el expediente Picasso. Pues, la verdad que el libro es un tostón, o el expediente es un tostón,
Pero si te quieres poner... Bueno, como todo un sumario judicial. Por eso, el sumario que es un tostón. Pero si te pones a leerlo, dices, leñe, pues esto tiene relación, o esto tiene su... Ya le voy sacando explicaciones a ciertas cosas, ¿no? Es decir, Picasso realiza una investigación exhaustiva en la que no se deja nada por investigar. Y cuando se va a lanzar al público esta investigación, llevándola a las Cortes, el rey va a atar su destino a Miguel Primo de Rivera, que yo no digo que Miguel fuera un mal gobernante, pero el problema es que en el momento en el que el rey pacta con Primo de Rivera aquel golpe de Estado y aquel Consejo de Ministros que encabezaría posteriormente el jerezano, ató definitivamente la monarquía a los designios de la dictadura, porque era apoyar una dictadura para tapar, o una dicta blanda, como le queramos llamar, para tapar todo el germen del desastre de Anual, en el que posiblemente, yo no creo que de una manera tan directa como aquello que se dijo de olé los valientes, que se supone que le dijo Alfonso XIII a Silvestre para animarlo a dar el golpe sobre Anual. No, yo creo que eso tampoco, pero sí que creo que habría salpicado de alguna manera a la dictadura, perdón, al monarca, o al menos al sistema político del momento. Por lo tanto, ¿pudo ser evitable la entrada de Miguel Primo de Rivera? Sí, quizás podría haber sido evitable, pero lo que es indudable es que Anual es el desencadenante de toda la historia de nuestro siglo XX, por lo menos hasta la llegada de la Segunda República. Exacto. Eso fue las consecuencias de... Bueno, y luego además como consecuencia también fue que los militares africanistas cogieron un gran prestigio, ¿no? Entre ellos Sanjurjo y por supuesto Franco, que en esa guerra pues consiguió ser creo recordar, el general más joven de Europa. Sí, así es, después de Napoleón, de hecho. Franco con la Legión consigue, bueno, también creo que participan los regulares, no recuerdo bien, pero participaron los dos, consiguen evitar la aproximación a Melilla. Sí, porque Melilla estuvo a punto de ser tomada. Sí, bueno, yo tengo por ahí una corrección. Cuando hice el guión para Academia Play del Ejército de Tierra, me lo revisaron algunos militares y yo puse que sí, que Melilla estuvo amenazada, pero me lo corrigió, no me acuerdo qué general me lo corrigió y me puso en mayúsculas y con rojo: Melilla jamás estuvo amenazada. Y yo, hombre, vaya por Dios, aquí cada uno pensamos lo mismo y siempre nos fastidia a alguien. Sí, pero claro, yo decía, digo, a ver, en un acto de la desbandada en el que la tropa está... Pues yo lo he leído en 100 sitios, pero nada, lo hemos leído mal. No... Exactamente, no, pues sí, Melilla es que estuvo a punto de caer, y es en las inmediaciones del Gurugú donde se da una batalla y en la que Franco tiene un protagonismo especial. Exactamente. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Pues ya otro día lo retomaremos y aunque casi no hemos contado todo. Así poquito a poquito, pero bueno. Para mí lo bonito de Anual, si puedo rematar ya, bueno, lo bonito. Sí, por supuesto, claro. Yo digo que en todo drama hay siempre una parte bonita. No sé, a mí, por ejemplo, me gustan los toros porque es un drama, pero veo cosas bonitas ahí. Es decir, todo es muy subjetivo. Pero bueno, si de algo podemos quedarnos con Anual, a mí me gusta quedarme con algo de Anual, es la intrahistoria que hay detrás de cada chaval que bueno, terminó en su vida. Terminó su vida, en parte terminó la vida de sus padres. Yo digo que España entera se vistió de luto, porque es que casi no hubo familia que no perdiera a algún conocido o algún pariente en Anual, toda España, con todo aquel desastre que se produjo. No hubo apenas ningún pueblo. En la guerra murieron, no que es la guerra, murieron 60.000 españoles. En Anual Claro. solamente, entre comillas, unos 10.000, creo. Por eso mismo. Bueno, a ver, a esto me refiero que en su gran mayoría es a lo que me quiero referir.
Y todas clases, gente pobre, o sea, no gente, porque ya hemos comentado que la gente que tenía posibles evitaba la guerra pagando. Sí, este año es cierto bueno, también hubo clases ricas que se lo comieron. Hubo clases ricas y pudientes que se lo tuvieron que comer, pero sí que es cierto que siguen existiendo ciertos, ya sabes, tejemanejes para que te dieran un destino mejor. Eso es cierto. Aunque te tocara en Melilla, pero no ibas, seguramente estarías en la administración, no te mandarían al frente, ¿no? A hacer unas maniobras como aquellas. Hay muchas cartas que se encontraron en muchos cadáveres. Yo creo que Miguel Ángel de Red Histórico seguramente, si el próximo día podemos tener un espacio con él, pueda ampliar esto, porque yo creo que ese es el drama, ¿no? Ese quizás sea más allá de todo esto que hemos hablado, ¿no? De las consecuencias políticas que tiene todo esto y de las muertes en cifras de las que hemos hablado. Yo creo que lo verdaderamente impactante de Anual es que chavales de 21 años que estaban en la flor de la vida, que estaban por ver qué eran, ¿no? Por escribir un camino, por saber qué podrían llegar a ser, terminan ahí, dejando huérfanos a padres, a madres y dejando solos a hermanos, novias. Es decir, al final es un drama. Para mí es un drama un drama humano que yo creo que, más allá de esto, de un estudio cuantitativo, deberíamos hacer un espacio más cualitativo sobre qué clase de personas se fueron allí. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido muy interesante. Creo que nuestros oyentes lo han pasado estupendamente igual que yo. Me encanta hablar de historia los domingos contigo y vamos a ver, Luz, si tenemos algún oyente que quiera decir algo. Pues no veo manos levantadas, Darío. Yo creo que, bueno, llevan aquí escuchando todos los oyentes desde el principio. Supongo que les ha debido de gustar lo que habéis estado comentando sobre esta terrible matanza, ¿no?, que se produjo en el monte Arruit por los rifeños en Upper Crim. Y bueno, hay más datos. Efectivamente, hay previsto otro espacio con Reto Histórico, que además tiene un libro fantástico que habla de todos estos acontecimientos. Y bueno, pues seguiremos. Hoy era una noche un poco especial porque además en el mundo están pasando muchas cosas, por cierto, pero está muy bien que recordemos la historia porque parece ser que no aprendemos, ¿no? Esas son las deducciones a las que suelo llegar yo. Agradecerle a Manuel, que se nos ha vuelto a caer otra vez. Debe tener la cobertura. Mira, ya ha vuelto. Agradecerte, Manuel, la exposición de hechos que has hecho de la historia del desastre de Anual, como siempre. A ti, Darío, por esos espacios que abres. Nadie quiere coger el micro. Yo agradecer a todos los oyentes que hayan estado aquí escuchando esta historia, porque sin ellos no sería posible, ¿no?, hacer espacios. También son un poco la estrella, ¿no?, de los espacios. Yo así que haya estado viendo, mira, tenemos una solicitud a probar. Sí. Mira muy bien quién es, pero bueno, le doy a probar. He visto aquí como, pues mira, Ramón siempre le veo por aquí, agradecérselo, está todo el espacio, escuchando todo el espacio. Víctor también creo que le está escuchando, está todo el espacio. David López, también le he visto todo. Perdonadme, no, que no he visto que estabais todo el rato, pero Alfonso Sánchez, que te mando un saludo, que le sigo mucho en Twitter y si le podéis seguir, es otro historiador magnífico. Mrs. Hyde, que también tenemos muchos días. En fin, a todos, al Faraón, a Velastris, a Víctor Roldán, a Manu Romero, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, le hemos dado el micrófono a... Sí, a Volopsi, sí, tiene un nombre así un poco especial. A ver qué nos quiere contar. Buenas noches. Sí, abre el micrófono, por favor, para que te podamos oír, Volopsky. Ahora sí, ¿se oye? Ahora. Sí, a ver, no, lo de Volopsky es famosa cojonera en inglés, perdón por la expresión. No, quería plantear una reflexión
y parece ser que Abdelkrim murió en 1963 tranquilamente en una cama en el Cairo. Yo lo que quería lanzar a modo de reflexión es si esto le hubiera sucedido a los británicos, no sé hasta qué punto Abdelkrim hubiera muerto en una cama en 1963. Esa era la reflexión que quería lanzar, o sea, compartir con vosotros. A ver qué. Ay, se te oye fatal. Pero bueno, creo que te hemos entendido. Pues no sabría qué decirte. Yo imagino que no. La verdad es que creo que Franco siempre le respetó, ¿no? Bueno, yo no sé. Eso es lo sorprendente, precisamente. Que no sé por qué ese desenlace, no acabo de entenderlo. Porque alguien que causó tanto mal y de una forma tan traicionera y tan malintencionada y con tan mala fe, teniendo en cuenta que era prácticamente español, ¿cómo es posible que, bueno, pues eso de alguna forma no se saldara pues con una respuesta proporcionada a esa mala fe y a esa forma tan vengativa, tan traicionera de actuar? Bueno, en cierto modo, la venganza se cumplió posteriormente, ¿no? Las acometidas que llevaron a cabo los españoles desde octubre fueron cada vez más violentas, que existía esas ansias de venganza de las que he hablado antes. Sí que es cierto que hubo varios líderes que lo respetaron. A ver, poner en jaque a un ejército como el español, por muy picado, repito, el término que he dicho antes, que estuviera, no era fácil. Y es cierto que bueno, entre bomberos nunca se pisan la manguera. Y más en el mundo africanista, en el que bueno, había unos códigos de honor, por lo menos en los mandos, más altos del que podamos imaginar en muchas ocasiones. Es decir, quizás casaban mejor los españoles con los rifeños que con los propios marroquíes, para que os deis cuenta un poco de cómo era la historia. Yo creo que sí, tal y como tú dices, si hubiera sido otro país, pues quizás Abdelkrim no habría terminado muriendo de viejo en una cama. Por A o por B, seguramente, si no una acción directa, por subterfugio, se habría intentado acabar con él o haberlo traído y procesarlo de acuerdo a un tribunal militar. Pero bueno, son las circunstancias que tenemos. La venganza fue, si se miran las fotos de aquella guerra, se ven muchas fotos de españoles con las cabezas de los marroquíes. Eso se debe a que se la estaban devolviendo los marroquíes. O sea, no es que los españoles se pusieran a cortar cabezas, que fuesen los primeros que se pusieran a cortar cabezas como si fueran cabelleras de los sitios. No, esto fue así, se lo devolvieron. Y fue una guerra terrible, ya hemos comentado, pero absolutamente terrible. Es que los rifeños eran gente muy tribales. Y con muy buena puntería, que eso también... Con muy buena puntería. Que eso también fue un problema para los españoles. Exactamente. Bueno, pues no sé si ya hay alguien más que quiera decir algo. Ya no hay nadie más, pues vamos a cerrar este domingo. Y agradecerle, por supuesto, a Manuel que esté con nosotros. Esto lo vamos a pasar al podcast y al YouTube. En YouTube va a quedar perfecto, porque Manuel nos ha suministrado mapas y fotos, así que va a quedar fenomenal. Así que os animo a verlo. El espacio ya se está conociendo en iVoox. Ya tenemos 400 suscriptores y 1.600 escuchas, así que bueno, que poquito a poquito vamos subiendo. Y bueno, pues nada más. Te dejo a Luz que despida y nos despida a los demás, claro. Pues nada, Darío, lo que he dicho anteriormente, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Manuel, gracias a ti, que hacéis de cada domingo un día muy, muy interesante en el plano histórico. Está muy bien saber sobre historia. Aprender sobre historia. Yo aprendo mucho de vosotros, como siempre os digo, y os agradezco infinito el tiempo que le dedicáis precisamente a difundirla, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Recordad que todos los domingos se hace este espacio Historia, y que seguiremos comentando, o seguirán, mejor dicho, comentando los
colaboradores que son historiadores todos, divulgadores de la historia, siempre hechos que van a resultar seguramente muy interesantes. Así que nada, muy buenas noches a todos. Adiós, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. A ti, a ti.